Saludos con todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer una explicación acerca de las tablas dinámicas, para lo cual vamos a utilizar una tabla que servirá de ejemplo para conocer cuáles son los beneficios de una tabla dinámica, cómo la podemos crear y cuándo podemos utilizarla. Esta tabla que yo tengo aquí en Excel tiene un total de 3.656 registros. Es una tabla muy grande donde yo puedo ver el listado de personas, ¿sí? Con su nombre, código, cédula de identidad, ciudad a la que pertenecen, provincia en la que están radicadas, ¿sí? Estas personas si son clientes o proveedores de mi empresa. Además de esto tengo el saldo, si tengo a favor o en contra con estos clientes o proveedores y la fecha en la que se registraron estos datos. La idea es que yo utilice esta tabla para generar un reporte cuantitativo. La idea es que mediante tablas dinámicas yo pueda cuantificar esta información. Por ejemplo, saber cuántos registros o personas hay por ciudad determinada, cuántos son proveedores, cuántos son clientes, cuál es el promedio de saldo por ciudad, el promedio de saldo por clientes o proveedores, cuántos registros se ingresaron en el mes de noviembre del 2018 y así. Si yo quisiera hacer esto a través de fórmulas o de una manera manual, tendría que, por ejemplo, utilizar filtros, podría utilizar subtotales, ¿sí? Podría utilizar justamente fórmulas con funciones, por ejemplo, como sumar sí, contar sí, promedio sí conjunto, promedio sí, entre otras. Pero me va a llevar mucho tiempo y mucho más en el caso de este ejercicio porque es una tabla muy grande. Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar una herramienta que me permita hacer esto de mejor manera. Para lo cual yo voy a utilizar entonces lo que son las tablas dinámicas, ¿sí? ¿Qué hago? Necesito esta tabla, obviamente, transformarla a una tabla dinámica. Lo que va a hacer Excel es utilizar estos datos y permitirme generar reportes con esta información de manera sencilla. ¿Qué voy a hacer? Primer paso, debo seleccionar la tabla o ubicarme en cualquier celda que esté dentro de la tabla. Si yo me ubico, por ejemplo, en esta celda en D13, estoy dentro de la tabla, yo me voy a la pestaña Insertar y me voy al botón Tabla Dinámica. Hago clic en tabla dinámica y automáticamente el Excel ya seleccionó toda la tabla. Entiende que todo es un objeto que conforma la tabla, ¿no? Entonces seleccionó el rango desde A1 hasta H3657, ¿sí? O puedo también seleccionar yo manualmente toda la tabla, irme nuevamente a la pestaña Insertar, al botón Tabla Dinámica. Una vez que hacemos esto, pues nos indica esta ventana donde debemos seleccionar la tabla o rango que deseamos transformar a tabla dinámica y es aquí donde nos aparece el rango que ya selecciona la tabla de datos que está en esta hoja. También puedo utilizar una fuente externa que puede ser a través de una conexión de bases de datos o alguna conexión a través de un enlace de internet. En este caso, pues es a través de una tabla o rango de la hoja. Luego me pregunta dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Fíjense que aquí habla justamente de un informe, es decir, un reporte. Entonces yo lo que voy a hacer es crear un reporte. Puedo ubicarlo en una nueva hoja de cálculo o en una ya existente. Yo voy a seleccionar en una nueva hoja de cálculo, voy a pulsar aceptar y se genera una nueva hoja, ¿sí? Que le voy a llamar reportes, ¿sí? Y en esta hoja se ha creado un espacio, ¿sí? Este espacio que acabo de seleccionar, donde yo puedo crear mi tabla dinámica. Pero para crear mi tabla dinámica yo necesito utilizar los elementos que dispongo en la parte de mi derecha, ¿sí? Yo tengo este panel donde están los campos de la tabla dinámica, ¿sí? Automáticamente el Excel detectó cuáles son los campos de mi tabla, ¿sí? Y abajo yo tengo esta sección que tiene 4 partes donde yo voy a ubicar los campos de mi tabla. Yo voy a poder ubicar cualquiera de mis campos en filtros, en columnas, en filas o en valores, dependiendo que quiera mostrar acá, ¿sí? Esto es muy sencillo. Primero, el espacio que yo tengo aquí está vacío. Está el espacio como tal, no he destinado todavía ninguna información. Para que aparezcan los datos en este espacio de la tabla dinámica, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a llevar cualquier campo a cualquiera de estas secciones.
Aquí yo debo considerar lo siguiente. ¿Para qué me sirve cada una de estas secciones? Cada una de estas secciones tiene una finalidad. Si yo llevo un campo a filtros, por ejemplo, voy a llevar el campo ciudad. Miren, yo voy a coger ciudad, clic izquierdo, arrastro a filtros y automáticamente acá en el informe se acaba de crear un filtro que me permitirá seleccionar una ciudad en específico, ¿sí? O seleccionar varias ciudades. Es tal cual un reporte, perdón, tal cual un filtro, donde yo, obviamente como tal dice el nombre, filtro la información, en este caso por ciudad. Ahora, ¿qué pasa si en cambio, fíjense, yo lo que hice tenía así, ¿no? Para quitar el campo de filtros, cogí nuevamente el campo ciudad que está en filtros y ahora lo llevé nuevamente a los campos de la tabla dinámica. Regresa mi tabla dinámica a estar vacía, ¿no? ¿Sí? Ahora, fíjense qué pasa si es que hago lo siguiente. Voy a llevar ahora ciudad a columnas. Y lo que va a hacer la ciudad al llegar a la sección columnas es distribuir todos los datos de ciudad uno en cada columna y todos en la misma fila. ¿Sí? Entonces yo tengo a Lausí en una columna, Ambato en otra, Sogues en otra, Babahoyo, Caluma y así, cada una en una columna diferente, pero todas están en la misma fila. Entonces cuando yo llevo un campo a columnas, lo que hace Excel es distribuir los datos de ese campo uno a uno por columna, todos en la misma fila. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará si es que yo llevo ciudad a filas? Lo contrario, distribuirá todos los datos del campo ciudad, los va a distribuir uno a uno en cada fila y todos dentro de la misma columna. ¿Sí? En este caso crea una lista vertical, ¿no? De las ciudades. Cuando yo puse ciudad en columnas, creó una lista horizontal. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve lo que son columnas y filas. ¿Sí? En este caso, yo utilizo filas y columnas para determinar los datos por los cuales quiero cuantificar el reporte. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo dejo como en este caso ciudad en filas? Me listó las ciudades en la misma columna, ¿sí? Uno por fila. Obviamente las ciudades no se repiten, ¿no? La idea es que aquí solo me aparecen los datos únicos, no me aparecen 3000 y pico de ciudades repetidas de acuerdo a lo que estaba en la tabla, no. Aquí me aparecen solo los datos únicos, sin repeticiones. Es decir, si tengo a la UCI 100 veces en la tabla, me va a aparecer aquí una sola vez. Y así con todas las ciudades. Ahora, ¿qué pasa si yo llevo, por ejemplo, saldo? ¿Sí? El campo saldo llevo a valores. Acá lo que va a hacer es sumar los valores de la columna saldos. Va a sumarlos, pero por ciudad. ¿Sí? Entonces me devuelve el total de saldo que hay en Alausí, por ejemplo, es de $153,806. ¿Sí? Y así por cada ciudad. Es por eso que decía que el campo que yo lleve a filas o a columnas será el campo por el cual yo quiero agrupar el reporte cuantificado. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy cuantificando qué cosa, los saldos, ¿no? Pero los estoy cuantificando agrupados por ciudad. Entonces, por cada ciudad me aparece el total de saldo. ¿Sí? En cambio, ¿qué pasaría si yo quito de filas, quito ciudad? No tengo nada en filas ni en columnas. ¿Qué me va a aparecer en el saldo? Únicamente el saldo total, ¿sí? Porque no tengo ningún campo en filas y en columnas, entonces no tengo nada por lo que esté agrupando, ¿sí? Los saldos. En cambio, por ejemplo, ahora voy a llevar rol, voy a llevarlo a filas y miren, ahora agrupa por rol. ¿Cuántos roles yo tenía en mi tabla? Dos, cliente y proveedor. Entonces me dice cuánto es el saldo por clientes y cuánto es el saldo por proveedor. Si hasta este punto se han dado cuenta, el crear una tabla dinámica es muy sencillo. Rápidamente yo puedo generar un reporte cuantificado. Si yo quería hacer este reporte mediante o de forma manual mediante fórmulas, hubiese tenido que realizar una fórmula con una función sumar sí, donde sume los valores de saldo, donde el rol sea cliente y luego otra fórmula para donde el rol sea proveedor. ¿Sí? Entonces me va a llevar un poco más de tiempo hacerlo manualmente, mientras que en una tabla dinámica pues lo hago de manera rápida. ¿Sí? Si nos damos cuenta es muy sencillo. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente, voy a quitar filas, rol de filas, y voy a llevar nuevamente ciudad a filas. Entonces, bueno, aquí yo veo
toda la tabla con las ciudades y el total. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, hay algo muy interesante. Yo estoy utilizando filas, por lo tanto, listó una ciudad en cada fila. Se ve adecuado este reporte, ¿no? Yo veo por cada ciudad el total. Pero ¿qué pasa si yo llevo filas, lo que está en filas, llevo ciudad, yo lo llevo a columnas? Fíjense qué sucede. Se lista una ciudad por cada columna, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí la distribución, el aspecto del reporte no es el adecuado, ¿sí? Normalmente yo no voy a utilizar un formato donde la tabla es horizontal y yo veo los registros de esta manera. Es un poco extraño, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a utilizar ¿qué cosa? Filas. Sí, yo utilizo filas. ¿Para qué? Para que me muestre de manera más adecuada, ¿no? Un poco mejor, más legible sobre todo, ¿no? Este reporte lo veo en filas. Pero entonces, ¿cuándo ocupo columnas? Yo columnas, por lo general, lo puedo ocupar para crear tablas cruzadas o mixtas. Por ejemplo, aquí yo estoy teniendo este reporte donde tengo las ciudades y el total por ciudad de saldo. Pero ¿qué tal si yo pongo el campo rol, lo llevo a columnas? Y fíjense qué interesante. Ahora yo veo, ¿sí? El total de saldos agrupado por ciudad y por rol. Es decir, que por ejemplo, yo veía antes solo a la UCI que había un total de $153.806 en saldo. Pero ahora veo que este valor de $153.806 representa en ALAUCI 77.346 a clientes y 76.460 a proveedores. Entonces tengo, digámoslo así, un detalle más claro, más extenso, ¿sí? Sobre lo que pasaba en cada ciudad, ahora también con los roles. Entonces fíjense que yo puedo ir construyendo de esta manera un reporte muy interesante, muy puntual acerca de lo que yo desee. Ahora, como todo en Excel, yo tengo la herramienta, pero nosotros somos los que determinamos cómo aplicamos esa herramienta, de qué manera la utilizamos y qué beneficios le podemos sacar, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, es muy sencillo. Ahora, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar rol de columnas, ¿sí? Y ahora solo tengo la clasificación, o bueno, la totalización de saldos por ciudad, agrupado por ciudad. Pero ¿qué pasa si ahora llevo rol a filtros? Acá me carga el filtro de rol para la tabla de la tabla dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo en rol aquí selecciono solo cliente y acepto? Me va a devolver el total de saldos solo de clientes en cada ciudad. En este caso estoy viendo solo de cliente en el reporte. En el anterior, al yo llevar rol a columnas, pues yo veía al mismo tiempo tanto cliente y proveedor, ¿no? Uno en cada columna. Entonces puedo utilizarlo de cualquiera de estas formas, ¿sí? Voy a borrar el filtro, todas, ¿no? Regreso a la parte normal. Si ustedes se dan cuenta, el momento que yo tengo aplicado un filtro, este caso es el filtro en rol, pues aquí al lado de rol me aparece este símbolo, este icono de filtro, ¿no? ¿Sí? Entonces yo sé que este reporte está filtrado por rol. Si yo borro el filtro, ¿sí? Pongo nuevamente que se vean todos los roles, pues se borra el filtro de rol y tengo la tabla normal. Ahora, vamos a hacer algo muy interesante. Yo voy a generar aquí algo distinto. Yo voy a quitar ciudad, voy a quitar rol, me he quedado con la suma de saldos y voy a poner solo rol en filas y tengo esto, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a generar con esta tabla algo distinto. Si nosotros nos damos cuenta, aquí me está sumando el saldo, ¿no? Me está sumando el saldo. Pero yo puedo hacer lo siguiente. Primero, voy a hacer clic derecho en cualquiera de los dos valores. Me voy a la opción resumir valores por y aquí yo me fijo que está sumando. De hecho, está con un visto bueno en suma. Está sumando. Pero yo podría hacer lo siguiente. Yo podría poner, por ejemplo, promedio. Y en cambio me va a devolver el promedio de saldo por cliente y proveedor.
Igual puedo hacer clic derecho en cualquiera de los valores, me voy a resumir valores por y puedo sacar, por ejemplo, el máximo, el valor más alto de saldos en cliente, o el mínimo, el valor más bajo en saldos para cliente y proveedor, o el producto, ¿sí? Por lo general yo quiero sacar una suma o promedio, que son por lo regular los más frecuentes, pero tengo más opciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la opción de recuento? Si yo pongo recuento, lo que va a hacer Excel es sumar, perdón, no va a sumar. Lo que va a hacer Excel es contar las veces que encuentra, como en este caso tengo cuenta de saldo, va a contar las veces que un cliente tiene registrado un saldo. Entonces me dice que ¿cuántos clientes tienen un saldo registrado? Son 1799. ¿Cuántos proveedores tienen un saldo registrado? 1857. ¿Sí? Cosa que tal vez no sea muy aplicable o pensemos, pero ¿y en qué puedo utilizar? Pues sí lo puedo utilizar. De hecho, en este caso, lo que me está diciendo es que hay un total de 1799 clientes y 1857 proveedores. Pero ¿qué tal si es que yo estaría contando, como en este caso, con saldo y tal vez alguno de estos clientes o proveedores tienen vacía su celda porque hubo un error o alguna situación? Para esto, lo más prudente es lo siguiente. Voy a quitar la tabla, los campos, voy a quedarme en blanco esta tabla dinámica y voy a hacer un ejercicio en el cual, ¿qué pasa si yo lo que quiero hacer es contabilizar la cantidad de registros que cumplen con una condición? Lo más prudente es hacer esto. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos registros o cuántas personas son de cada ciudad. Si yo quiero hacer eso, lo más prudente cuando quiero contar es llevar el campo por el cual quiero contar, que es ciudad, que es el que quiero agrupar, perdón, ¿sí? Y ese mismo campo llevarlo a valores, ¿sí? El mismo campo. Cuando yo quiero contar un campo, pues lo más prudente es llevar el mismo campo también a valores. Ahora fíjense que cuando yo llevé ciudad a valores, automáticamente este dice cuenta de ciudad, no dice suma. ¿Por qué? Porque el campo ciudad es un campo de texto, tiene guardados textos. Entonces el Excel lo único que va a poder hacer con ese campo en valores es contar las veces que se repite. De cierta manera podríamos decir que en la sección valores yo, si llevo un campo numérico, voy a poder sumarlo, promediarlo, máximo, mínimo, todo lo voy a poder aplicar en cuanto a una operación matemática. Pero si a valores yo llevo un campo de texto, lo único que voy a poder hacer es contar las veces que se repite ese texto en la tabla, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante, cuando yo voy a generar un reporte, determinar qué quiero hacer. Quiero contar, ¿sí? O quiero sumar, promediar, obtener máximos, mínimos. Dependiendo qué quiera hacer, yo tengo que determinar entonces qué campo llevaré a valores. ¿Sí? Recordemos que si quiero llevar, mejor dicho, si llevo campos de texto a valores, pues solo voy a poder contar. Pero si llevo campos numéricos a valores, pues voy a poder realizar otras operaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora voy a quitar nuevamente, voy a quedar en blanco mi tabla y voy a crear, por ejemplo, un reporte rol, lo voy a llevar a filas y rol también a valores y veo cuántos son clientes y cuántos son proveedores. Pero aquí voy a hacer algo interesante. Voy a hacer clic derecho en cualquiera de los dos valores y ahora me voy a ir a la opción mostrar valores como. Y en mostrar valores como yo tengo una opción muy interesante que se llama porcentaje del total general. Por defecto es sin cálculo, me devuelve tal cual la respuesta del valor del campo, pero si yo me voy a la opción porcentaje del total general, miren lo que sucede. Me devuelve qué porcentaje representan los clientes del total y qué porcentaje los proveedores también del total. Entonces, yo no necesité hacer ningún cálculo, automáticamente el Excel obtuvo qué porcentajes representan, ¿sí? Entonces, esto lo hicimos de una manera muy sencilla. Caso contrario, si no lo hiciera con tabla dinámica, tendría que hacer un proceso manual mediante una fórmula, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta es otra ventaja. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Como yo ya tengo aquí esta tabla, he visto que puedo hacer contextos y números, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar nuevamente vacía mi tabla. Y si ustedes se dan cuenta, yo he llevado ciudad y rol a filas,
¿sí? Porque en este caso ciudad y rol son campos agrupables. ¿En qué sentido? En que los datos de estas columnas se repiten varias veces en la tabla. Pero ¿qué tal si yo, por ejemplo, llevara nombre a filas? En este caso me va a listar una cantidad enorme, miren, ¿sí? De datos. Y este ya no sería un reporte en sí dinámico porque tiene demasiada información. Si yo veo todos los nombres de mis clientes para eso, más bien vería qué cosa, la misma tabla donde yo tenía los datos. Entonces la idea es que yo utilice en una tabla dinámica campos que sean agrupables. Por ejemplo, los nombres muy pocas veces van a haber repeticiones, ¿sí? Entonces va a ser difícil que yo los pueda agrupar. Mientras tanto que, por ejemplo, ciudad, provincia, rol, son datos que sí son agrupables, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de dato que también es agrupable y es muy interesante de trabajar en Excel. Este tipo de campos son las fechas. Yo, por ejemplo, aquí tengo el campo fecha registro. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a llevar fecha registro a filas y me aparece automáticamente agrupadas las fechas por años, ¿sí? Y si se dan cuenta en filas me creó los campos años, trimestres y fecha de registro. Entonces, ¿qué tal si yo, por ejemplo, llevo saldo a valores? Yo puedo ver cuál es el total de saldos por año. Si yo hago clic en el botón más del 2016, puedo ver por trimestres, en este caso, el total de saldos de ese trimestre. Si hago clic en el más de trimestre 1, pues voy a ver por el mes cuál es el total de saldo. Fíjense qué interesante, ahora yo agrupé por año. Pero ¿qué pasa? Podría darse el caso de que estos años no me aparezcan, si no me aparezcan todas las fechas, ¿sí? Porque dependiendo del caso, muchas veces Excel lo que hace es no agrupar. ¿Qué pasa si es que yo tengo esta situación? Yo lo que puedo hacer es clic derecho en cualquiera de los años y me voy a la opción que dice desagrupar. Y fíjense, me aparecen una a una las fechas que están registradas en la tabla. Entonces igual puede ser un grupo muy grande de datos, porque también puede ser poco probable que se me repitan registros por día. ¿Quién sabe? Entonces tengo mucha información. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo de esta manera mi tabla? ¿Sí? Como que no me permite agrupar, ¿yo qué hago? Simplemente hago clic derecho en cualquier fecha, me voy al botón agrupar y fíjense que aquí me aparece esta ventana donde yo puedo agrupar por segundos, minutos, horas, si es que tuviese en este campo horas, minutos y segundos. O también puedo hacerlo por días, meses y trimestres. Por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar por meses, ¿sí? Solo meses y aceptar. Y me aparece agrupado por meses, fíjense. Obviamente, aquí me está aplicando el total de saldos de enero del 2016, 2017, 2018, ¿sí? Es decir, todos los de enero de todos los años sumados en uno solo. Igual puedo hacer clic derecho en cualquier mes, voy a agrupar y, por ejemplo, si quiero hacer algo más avanzado donde yo pueda ir mostrando y ocultando cierta información, puedo hacer lo siguiente. Voy a seleccionar años, meses y días. Pulso aceptar y miren lo que pasa. Me devuelve por año el total, por mes de ese año el total. Y tengo todo, ¿sí? Obviamente, si yo hago esto, también me doy cuenta que la tabla está muy expandida y tengo todo ahí mismo y cómo me muevo. No se resume tanto la información. Y si es que yo voy minimizando, por ejemplo, enero, luego me tocará febrero y así cada mes y luego cada año y me voy a demorar. Yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Por ejemplo, puedo hacer clic derecho en el año, ¿sí? Y me puedo ir a la opción expandir o contraer. Y aquí puedo expandir o contraer solo este año, ¿sí? O todo el campo. Todo el campo significa que todo el campo son los años. O simplemente puedo contraer todos los hasta años o expandir hasta meses o hasta fecha de registro. ¿Qué pasa si selecciono contraer hasta años? Se contrae el 2016, ¿sí? Nuevamente voy a expandir. Hago clic derecho nuevamente en el año y ahora voy a seleccionar expandir o contraer y voy a seleccionar en cambio expandir todo el campo. Perdón, contraer todo el campo porque ya está expandido, ¿no? Voy a contraer todo el campo. En cambio ahí
todo el campo, que son los años, entonces todos los años se contraen. Y de esta manera yo veo de una forma más simplificada por año el saldo. Y de ahí sí que hago, veo por el año, por ejemplo, aquí nuevamente tendría que contraer por mes, por ejemplo. Contraer todo el campo. ¿Sí? Entonces yo veo por mes en el 2016, ¿sí? Veo que hay en el 2016 y puedo abrir en marzo, por ejemplo, para ver qué pasó en marzo. ¿Sí? Qué interesante, ¿no es cierto? Yo puedo contraer de esta manera o expandir. ¿Sí? Igual podría, por ejemplo, aquí agregarle el campo rol a columnas y me va a devolver por año cuánto es el saldo por clientes y cuánto por proveedores. ¿Sí? O podría poner rol encima de filas, encima de las filas de los años. Y veo agrupado cliente y debajo por cada año lo de cliente y luego proveedor debajo por cada año lo de proveedor. ¿Sí? Entonces yo puedo ir ordenando de acuerdo a cómo necesite. ¿Y qué tal si, por ejemplo, ahora yo le agrego provincia a filtros? Y aquí en filtros yo selecciono, por ejemplo, solo de Azuay. Veo por año de clientes y de proveedores cuánto es el saldo por provincia de Azuay. Puedo cambiar a Chimborazo. ¿O qué tal si quiero seleccionar de Chimborazo y Azuay porque quiero hacer una comparativa? Entonces, ¿qué hago? Selecciono varios elementos, activo, selecciono Chimborazo y Azuay. Aceptar. Entonces yo veo aquí de las dos provincias cuánto es el total de saldos por rol y por año. Si quisiera ver de las dos provincias separado, ¿qué tendría que hacer? Agregar el mismo campo provincia, pero por ejemplo a columnas. Y vería separado clientes por año de Azuay y por Chimborazo. Y lo mismo con proveedores. Entonces yo puedo ir jugando de una manera magnífica para hacer esto. ¿Sí? Y si se dan cuenta, no es muy complejo. Voy a quitar todos los campos de mi tabla. ¿Sí? Y voy a dejarlo vacío. Y bueno, se me quedó aquí el filtro de provincia. Para no volver a agregar, lo que hago, simplemente me voy a este botón y borro el filtro de provincia y vuelve a estar normal la tabla. Ahora voy a crear lo siguiente, voy a crear con rol en filas y rol en valores, voy a crear un gráfico dinámico que es muy sencillo. Tengo mi tabla dinámica y me voy a la pestaña a analizar. Y en la pestaña analizar yo tengo la opción gráfico dinámico. Y en gráfico dinámico yo aquí selecciono el tipo de gráfico que quiero utilizar, si es de columnas, circular. En este caso, como tengo una sola serie, podría ocupar circular. Pulso circular y ya tengo mi gráfico. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero crear otra tabla dinámica? Puedo hacer lo siguiente. Selecciono esta tabla, control C, me voy a otra hoja o más abajo y pulso control V. Y ahora esta tabla, por ejemplo, voy a hacer que sea de provincias. Y fíjense que tengo dos tablas dinámicas separadas y en este igual puedo crear un gráfico, modificarlo, hacer cualquier cambio posible. Si se dan cuenta, crear una tabla dinámica es muy sencillo. Todo depende de qué queremos hacer y hasta dónde queremos llegar. ¿Sí? Luego les voy a estar compartiendo igual un video muy interesante donde vamos a crear un dashboard que es un reporte de varias tablas dinámicas que están conectadas entre sí y es una forma muy interesante de crear reportes más profesionales, más avanzados y que nos va a servir mucho. Espero que les haya gustado este video.